Abramos nuestras Biblias en el capítulo 9 del libro de Romanos, comenzando en el verso 30. ¿Serían tan gentiles de seguir la lectura conmigo? Romanos 9, verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Señor, te damos muchísimas gracias nuevamente de poner en nuestros corazones tanto ánimo. Estamos viviendo un milagro sin duda, porque dice tu palabra que llegaría la hora y ahora es, cuando los que estuvimos muertos escucharíamos la voz del Hijo del Hombre. Y aquellos que la atendiésemos, Señor, viviríamos. Y eso es lo que has hecho en nosotros. Has vivificado, Señor, por tu palabra que es vida y espíritu, nuestros cuerpos mortales. Estamos tan felices, Señor, de tener la posibilidad de escucharla, de entenderla y sobre todo de responder a ella, Señor, en fe, en gratitud y en confianza. Abra nuestros ojos, Señor, te pedimos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando, Señor, en ella tu gloria, como en un espejo, sigamos siendo transformados como tu imagen por tu espíritu. Eso es lo que oramos tus discípulos, quienes decimos así sea. Amén y amén. Chicos, vaya sección en la que nos encontramos, capítulo 9 al capítulo 11. Cualquiera, yo incluido, hubiésemos pensado y de repente hasta deseado que del capítulo 8 este Everest, ¿no? Este clímax increíble en el Nuevo Testamento, pues pudiese irse a la respuesta lógica y espiritual de los creyentes a la grande gracia y misericordia de nuestro Dios, pero no es así, nos pasa por estos importantes capítulos porque mientras hoy leía y releía el texto, recordaba que hay dos aspectos de la justicia de Dios. Este aspecto personal y el aspecto corporativo, el aspecto personal o vertical de mi reconciliación, de Dios reconciliándome con Él en Cristo, no tomándome en cuenta mis pecados, pero también esta reconciliación de la que habla la premisa de capítulo 1, verso 16, para los judíos primeramente, pero también para los griegos. Y vaya que nos ha hablado del aspecto horizontal del Evangelio, que de ambos pueblos, como dice el libro de Efesios capítulo 3, ha hecho uno. Y bueno, pues aquí está estas respuestas que Pablo se había guardado, que presentó algunas de ellas en el capítulo 3, pero que ahora, con lujo de detalle, nos ha ido presentando. En esto que parecería como la defensa de Dios. ¿A qué me refiero? Me parece que la palabra es teodesia, que es esta defensa que Pablo hace a través de esta argumentación y estas preguntas y respuestas con un interlocutor imaginario, tratando de representar estas preguntas que el pueblo de Israel mismo pudiese tener acerca de la fidelidad de Dios, acerca de las promesas de Dios, acerca de la elección y muchas cosas más. Y al final del día son capítulos que no hablan de otra cosa sino de esto, ¿no? De la fidelidad, del carácter y de las promesas de Dios, pero en relación directa a su trato o su relación con el pueblo de Israel. Por lo tanto, en estos capítulos ha habido muchísima controversia y la sigue habiendo entre personas verdaderamente arraigadas tanto a Cristo como a su palabra. Sigue habiendo mucha controversia, particularmente en el capítulo final, en el capítulo 11, acerca de Israel, ¿no? Y todas sus implicaciones que se pueden imaginar, que son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces, aquí en este verso 30, Pablo dice, ¿qué pues diremos? Y como que él está haciendo una invitación a ti y a mí a que nosotros traigamos nuestro punto de vista, ¿no? Y al final del día también dice el Nuevo Testamento que cada uno dará cuenta de sí, ¿no? Somos
ovejas del Señor, escuchamos su voz, le seguimos, pero no somos borregos de las ideas y de los hombres. Por lo tanto, nosotros como discípulos cada día escudriñamos la Biblia para ver si estas cosas son así. Por tanto, pongo la idea nuevamente sobre la mesa. ¿Qué tal, chicos, si en estos capítulos 9 al 11 tomamos nuestro cuaderno y simplemente anotamos todo aquello que aprendamos acerca de Israel? Todo aquello que aprendamos acerca de Israel. Hay mucha controversia, hay mucha ignorancia al respecto y más cosas. Pero como discípulos responsables, yo anticipo que entre nosotros, discípulos maduros, que amamos a Dios y su palabra, tendremos diferencia de opiniones. Y eso no me preocupa. De verdad que no. Lo que me preocupa es que tus opiniones no sean derivadas a la observación, a la oración, a la lectura, al estudio diligente de la palabra de Dios y que sea solamente tu opinión, pues porque todo mundo postea, ¿no? Oremos por la paz de Israel. Claro, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿No? Eh, el año pasado estuve en algunas congregaciones, una muy linda en El Salvador, que no recuerdo cómo se llama la congregación. ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, pero decía, entre paréntesis, amigos de Israel. Y me encanta la idea, pero otra vez, ¿qué significa y qué implica? ¿No? Por lo tanto, pues cada uno de nosotros necesita estar convencido en su propia mente qué es lo que cree, porque al final del día, cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí delante de Dios y de la luz que hemos recibido de parte de su palabra. Entonces es una invitación a que tomemos responsabilidad. Si tú me preguntas cuál es mi más grande pasión, ¿no? Como discípulo de Cristo es conocer y ayudar a conocer, leer y ayudar a leer mejor a los discípulos de Jesucristo la Biblia, ¿no? Mi pasión no es un adoctrinamiento, sino yo creo que el trabajo de los pastores es llevar a las ovejitas de Dios, no nuestras, a las aguas, pero aguas de reposo, no mezcladas con ideas humanas, sino aguas cristalinas. Y estas solamente son las aguas de la preciosa palabra que lavan nuestra mente, que consuelan y refrescan nuestro corazón, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hacer. No quiero poner mis ideas, solamente leer, poner sentido a la lectura y animar a que nosotros indaguemos. Y el texto de hoy está interesante, porque el texto de hoy nos llama a creer con todo nuestro corazón en el interior, pero a confesar con nuestra boca un aspecto social de nuestra fe, que Jesús es el Señor. Necesitamos salir de las cuatro paredes, necesitamos salir del anonimato y pronunciarnos, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece, confesando con nuestra boca que Jesús y ni ninguno, y ningún otro imperio en el mundo es el Señor. Y por esa razón, muchos de nuestros hermanos murieron porque fueron vocales con su fe, fueron abiertos con su fe, confesaron a Cristo públicamente que Jesús es el Señor. Y de eso trata el capítulo de hoy, que vamos a ver. Permítanme leerles la introducción. Esa no fue la introducción, prometo irme agilito, agilito. Pero ahí les va. Bien, no sé qué pasó con la introducción que escribí, pero qué bendición. Vamos ahí al verso 30. ¿Qué pues? Diremos que los gentiles no iban tras la justicia y han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Se me hace interesantísimo porque otra vez ya esta es una de estas preguntas que nos llama a cada uno de nosotros a expresar nuestra opinión. Y entonces nos pone el escenario. Pues resulta que las naciones no estaban
persiguiendo una justicia y de repente, al recibir y creer en el Mesías de Israel, les fue, voy a usar palabras que usa Pablo en Romanos, atribuida, contabilizada, una justicia que es por la fe. Pero lo irónico, y qué valiente Pablo, y, y cuánto amor, porque son fieles las heridas del que ama. Y Pablo, en un acto profundo de amor, les dice, pero Israel, nuestro pueblo, que iba tras una ley de justicia, pues no la alcanzó, porque iban tras ellas no por fe, sino por las obras de la ley. Bueno, en todo este ritualismo, sin duda que estas personas tenían fe, ¿no? Porque la definición así es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vaya que en todo este ritualismo judío, en estas fiestas, estas representaciones de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel al sacarle de Egipto y todas estas fiestas derivadas con este gran suceso, pues hay una convicción de fe. El problema es que tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo? Que el problema de los judíos no es un problema de fe, es un problema que se llama Jesús de Nazaret. Ese es el grave problema. Este es el problema. Yo a esta sección le he titulado Jesús el Mesías. Y este primer punto, Jesús el Mesías, en primer lugar, es una piedra de tropiezo. Es una piedra de tropiezo. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, verso 11. Dice, este Jesús, está hablando Pedro ante el concilio, que llevó al Señor a la muerte, después de haber sido aprendido y haber sido prohibido hablar en el nombre del Señor. Este es su discurso. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, también el mismo denuedo o valor para presentar la verdad del Evangelio entre los judíos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es interesante que dice que es la cabeza del ángulo, y la cabeza del ángulo es como que el fundamento principal donde se sostiene el edificio. También estas ideas están en Isaías capítulo 8 y capítulo 26, y en cada uno de esos interesantes pasajes que valdría la pena después en privado cada uno de nosotros leerlo, habla de que esa piedra que es el fundamento para la construcción de lo que Dios pretende hacer, es la plomada que establece el juicio y la justicia. En otras palabras, Dios establece los términos de su justicia, pero los edificadores han ignorado la justicia de Dios y han querido establecer la suya propia. Pero la ironía es que esta justicia está en Jesús. Verso 11, porque Él es, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado, ya no a los israelitas, sino a todos los seres humanos en el que podamos ser salvos. Algo similar. No, regresamos a Romanos. Vamos al siguiente verso, si me acompañan. Verso 33. Ahora sí. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Ese es Jesús. Y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora sí, miren lo que dice Primera de Corintios, verso 22 al 24. Yo lo voy a leer para ustedes. Dice, porque los judíos, escribe Pablo, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y no es que estuviesen hambrientos de señales los judíos, porque ellos tuvieron suficientes señales. El maná en el desierto, ¿lo recuerdan? El mar partido en dos.
la columna de fuego. No, no, no. Señales para creer en Jesucristo. Una y otra vez venían a Jesús pidiéndole alguna señal del cielo que comprobara que el Nazareno, el Galileo, el hijo del carpintero, era el Mesías. Y mira lo que dice allí el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero, un Mesías maldito, porque la ley de los judíos establece que el que es colgado en una cruz es maldito. Eso es un tropiezo. Eso es un tropiezo. Para los judíos es un tropiezo, porque esas señales donde ellos buscan autentificar desde su perspectiva al Mesías, no les fueron dadas sino la humillación del Hijo de Dios, que murió entre el cielo y la tierra como un criminal, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero para los gentiles es una locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Jesús el Mesías, en primer lugar, es una piedra de tropiezo. Y los judíos que tenían fe en sus ritos decidieron desechar el testimonio de Dios. ¿Se acuerdan de Primera de Juan? Es el testimonio que nos ha dado Dios, que nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y los judíos desecharon el testimonio de Dios. Ahora, eso es increíble, porque si estoy haciendo mi lista acerca de todo lo que aprendo acerca de Israel, lo que yo entiendo es que Dios se relaciona no solamente con Israel, sino con todos los pueblos y con todos los seres humanos en relación a cómo tratan a su Hijo Jesucristo. Porque entonces estaríamos otra vez en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Confiando en el linaje, como lo hacía Pablo antes de que Cristo le fuese revelado en el camino a Damasco, ¿no? Haciendo más énfasis en su linaje de la tribu de Benjamín, en su impecabilidad en cuanto a la ley, desestimando por completo, desestimando por completo el don de Dios. Muy bien. Jesús el Mesías, en primer lugar, es un tropiezo para los judíos y para todos los religiosos que dicen, pues yo no le he hecho daño a nadie, ¿no? Aquellas personas que pretenden delante de Dios establecer su justicia, pero menosprecian la dádiva divina, el regalo precioso. Es un tropiezo, Jesús, ¿no? Eh, pero el que en él creyere no será avergonzado. Vamos al capítulo 10, verso 1. Jesús el Mesías, justicia de Dios, justicia de Dios. Verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué es lo que escuchas allí? Él está reiterando su profundo amor por su pueblo. En el capítulo anterior, en el verso 2, él dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y acá nos dice la raíz de ese dolor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Se puede ser israelita y no ser salvo? Sí, se puede ser israelita y no ser descendiente de Abraham. En el capítulo anterior nos dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Eso es lo que leímos en el capítulo anterior. Entonces, otra vez. Todo tiene que ver en relación a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es la justicia de Dios para todos. Entonces ese es el anhelo para salvación. Y nos hace recordar el capítulo 1, en el verso 16, la tesis de Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, por supuesto que al judío primeramente, pero también al no
judío. Y ese es el anhelo, ese es el dolor, ese es el clamor del corazón de Pablo por su pueblo. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Qué interesante. A nosotros, los lectores, a los interlocutores en Roma, a toda la iglesia de judíos y no judíos, les dice, hey, yo estuve ahí, yo les puedo dar testimonio que hay un celo, un ardor genuino, pero no de acuerdo a ciencia. Miren un poco a lo que se refiere Pablo en cuanto a ese ardor o celo. Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo él está relatando su historia, capítulo 1 de Gálatas, verso 14. Yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y sin duda lo hacía con fe, pero no con fe para salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces es la testimonio, sí hay celo, pero dice aquí, no conforme a ciencia. Esta palabra ciencia es la palabra epignosis. Gnosis es conocimiento, epignosis es conocimiento pleno. Es algo así como, yo conozco que Jesús murió en la cruz, pero yo no lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y no vivo de acuerdo a esa fe. Y yo me pregunto cuántas personas que dicen tener una fe en Cristo tienen gnosis, este conocimiento, pero no un epignosis, un reconocimiento de que Jesucristo es Señor, es el líder, Señor, dueño de sus vidas y que viven a la luz de ese conocimiento. ¿Va? Una cosa es tener el conocimiento y otra es reconocer. Y eso es lo que estoy diciendo. Tienen celo acerca de Dios, pero ellos no reconocen la obra de Dios en el Mesías. Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, esto como pudiéramos decir cuando alguien ignora la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios. Yo no puedo considerar esto o no puedo leerlo sin pensar en que es un acto de provocación en contra de Dios. Es algo así como un desafío. Si yo no quiero a Jesús, yo quiero establecer mis condiciones. Ya sabemos todos nosotros, lo hemos escuchado muchas veces, a Jesús mismo diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre en sus propios términos, solo a través de mí. Pero hay tanta jactancia en el religioso, en el que tiene obras, ¿no? En el que se siente bueno, en el que es mejor que las personas, y en el caso de los judíos, en toda su bagaje étnico, ¿no? Ritualista, que ignoran la justicia de Dios en Cristo y tratan de establecer la suya propia, pero en el Evangelio, ya nos dijo Pablo, es completamente al inverso. ¿Recuerdan el capítulo 3, en el verso 21? Aparte de la ley, no con la ley, no como un aditivo a la ley judía, completamente aparte del capítulo 3, verso 21, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y testificada también por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué acto tan terrible de provocación y de soberbia en contra de Dios. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y es interesante que la palabra telos en griego, que se traduce al español como fin, también tiene esta doble acepción, curiosamente, la meta o el término. Y entonces, al final, quien dicta la semántica, por así decirlo, o la interpretación,
o la etimología, pues es el contexto, ¿no? La meta de la ley es Cristo, porque ya se nos dijo en el capítulo 1, yo estoy con mi Biblia aquí en la mano, en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Verso 2, Pablo, verso 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes, ¿a través de quiénes? De las santas escrituras, el fin o el gol, la meta de la ley y de los profetas, quienes testificaron en las escrituras, es Cristo, porque dice aquí en el prólogo que los profetas habían prometido el evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, etcétera, etcétera. Yo regreso a nuestro texto. Así que el fin, la meta final de la ley es Cristo. ¿Y por qué pienso que también es la meta? Pues porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condena al pecado en su propia carne. Otra vez, lo que la ley pretendía hacer, pero no podía hacerlo por cuanto yo era débil por la carne, Jesús lo cumple. ¿Para qué? Y es que la segunda parte de este verso 4 yo creo que es el que ilumina el resto del contexto. Para justicia a todo aquel que cree. El fin, la meta de este ayo que nos lleva a Cristo es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Para que la justicia o para justicia a todo aquel que cree. Y nuevamente nos resuena la tesis, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios al que cree, al que cree, al que cree. Y el objeto de nuestra fe es Jesucristo, el Hijo de Dios, su persona y su obra en la cruz, que en primer lugar en este texto es una piedra de tropiezo, pero en segundo lugar es la misma justicia de Dios que él atribuye a todo aquel que en él cree. En tercer lugar, Jesús el Mesías es el Señor, es el Señor. Miren conmigo desde el verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, escribe, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Y también conocemos lo que dice la Biblia, y el que infringe en un punto de la ley muere irremisiblemente, y lo que hace la ley es encerrarlo a todo, o encerrarnos a todos bajo pecado, porque es imposible cumplir con la ley, ¿no? Porque el que infringe un punto, pues infringe todos, pero ya leímos la semana pasada, capítulo 11, verso 32, Dios encierra a todos bajo pecado para entonces tener misericordia de todos. Lo dice así. eh, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener pues misericordia de todos. Muy bien. Pero la justicia que es por la fe dice así, y me gusta esto. Bueno, aquí está citando un texto en Deuteronomio que tiene que ver directamente con escuchar la ley y obedecer la ley. Y entonces Pablo lo toma y nos lo presenta a la luz de la revelación de la justicia de Dios en Jesucristo. Mira cómo lo cita Pablo. La justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo. Me imagino esta imposibilidad del ser humano de subir al cielo donde Jesucristo resucitó, ¿no? ¿O quién descenderá al abismo? En Deuteronomio hace referencia no al abismo, sino al mar. Y parece que en algunos textos en la Biblia, particularmente en los Salmos, estos dos como son sinónimos, el abismo y el mar, haciendo quizás referencia a los lugares más bajos a donde Jesús descendió una vez que fue crucificado y antes de resucitar y ser exaltado a la diestra del Padre. ¿Quién subirá al cielo para traer de la diestra de la majestad a Cristo? ¡Oh! ¿Quién descenderá a las partes más bajas del abismo para hacer subir a Jesucristo de entre los muertos? ¿No? ¿Pero qué dice? Y sigue citando el pasaje de Deuteronomio.
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y mira la palabra de fe. O sea, lo que antes era, oye Israel, y amarás al Señor con todo tu corazón. Déjame ir a Deuteronomio 30 para que sintamos el pasaje en su forma original y después sintamos el pasaje como nos lo presenta Pablo. ¿Les parece? ¿Vamos? Deuteronomio 30 12 al 14. Vamos a escucharlo y a sentirlo. Dice, desde el 11 voy a leer, si me permiten. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará escuchar para que lo cumplamos. Qué interesante, ¿verdad? O sea, el fin de la ley es Cristo, lo que pretendía la ley hacer, pero que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, lo hizo Cristo, ¿verdad? O sea, aquí como que sustituye Pablo a Cristo por la ley. 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ya no es abismo, es mar, ¿te fijas? ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y otra vez nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Dios, a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, etcétera, etcétera. El fin, pues, es la justicia de Dios, que nosotros amemos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y la ley no pudo hacer esto. Otra vez, Romanos 8, verso 3, ¿verdad? Porque éramos débiles en la carne. Pero es Cristo el que hace en nosotros esa transformación de manera que la justicia de la ley se cumpla y podamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y mira, entonces, esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es interesantísimo cómo está formulado aquí el Evangelio, con un aspecto interno, el corazón, y un aspecto externo, la boca. Un aspecto invisible, el corazón, ahí donde solamente Dios puede ver. Pero un aspecto externo donde los hombres pueden dar testimonio de, ¿no? Si tú quieres un aspecto espiritual y un aspecto social. ¿Y por qué digo un aspecto social? Porque hasta entonces todo lo que se conocía como buenas noticias o buenas nuevas eran las victorias que Augusto César, el emperador exaltado, hijo del divino Julio César, conquistaba para el beneficio del imperio romano. Esas eran las buenas noticias, pero las buenas noticias de salvación en Cristo es, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, sino es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador nuestro. Y esto tenía una tremenda connotación social. Y saben, chicos, la tiene hoy, porque Jesús habla de que aquellos que le confesemos delante de los hombres seremos confesados delante de los ángeles de Dios, ¿no? Por Él. Tiene una tremenda connotación social. No es un tema de no es un aspecto ritualista. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si tú visiblemente te rindes a su señorío, mientras en lo profundo de tu corazón tú crees que Dios le levantó de los muertos, y como leímos en el capítulo 1, fue Cristo declarado el Hijo de Dios con poder por su resurrección, entonces serás salvo. Y eso te hace parte de la familia
de Dios, hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús, cosa que ninguna etnia, incluido los judíos o el pueblo de Israel, tiene derecho sino a través de la piedra de tropiezo, la justicia de Dios y el Salvador del mundo. Y este es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Me acompañan a ver los últimos 4 versos antes de ir a conversar? ¿Les parece? Vamos al verso 11. En último lugar, Jesús el Mesías es un Salvador, pero para todos. Y no tiene derecho de exclusividad para nadie. Pues la Escritura dice, verso 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí está citando Isaías 28, pero aquí, o dicho de otra manera, aquí vuelve a citar lo que citó en el capítulo anterior, verso 33. ¿Te acuerdas? Y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí le pone la palabra todo. Y todo aquel, por eso, al ver tantas veces repetida la palabra todo, yo decidí ponerle esta sección, Jesús el Mesías, un Salvador para todos. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El verso original dice en Isaías 28 que el que en él creyere no se apresurará. O mejor dicho, el que en él creyere no se apresure. Y aquí dice, el que en él creyere no será avergonzado. Y creo que ambas experiencias son parte del creer. Cuando nosotros creemos, hay un sentido de paz, que la prisa, que el tratar de agradar a los demás, que el cumplir con la cuota, eso se va. Espiritualmente se va. Yo sé que hay hermanos que batallan con ciertos tipos de ansiedad y no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a una prisa de no saber de dónde vienes ni a dónde vas y cuál es el propósito que el dueño de tu vida, ¿no? Y por otra parte, no ser avergonzado, pues habla del aspecto social. Yo decía, ¿qué es eso porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación? Ya sé que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor en un aspecto social y delante de mis amigos, de mi familia, de mis vecinos, vivo de manera que es evidente que Jesucristo es mi Señor, que todo lo que hago, que todo lo que digo, que todas mis metas, mis más profundos anhelos tienen que ver con darle honor a quien se entregó, murió y resucitó por mí en la cruz del Calvario. Este es Jesucristo. Y hay un aspecto social. Ahora ya sé qué significa no estar avergonzado del Evangelio, porque pues en los momentos de oración, en las fiestas de alabanza, en las conferencias bíblicas, en el seno del hogar cristiano, pues ¿cómo se va uno a avergonzar del Señor? No. Hay un aspecto interno, un aspecto externo. Hay un órgano interno que se llama corazón, otro externo que es la boca. Hay un aspecto espiritual, pero hay un aspecto social del evangelio. Las buenas noticias de decir, no, no es el dólar, no, no es el capitalismo, no es ningún tipo de seguridad que yo pueda tener. No es mi trabajo, no es el materialismo, no es el que dirán, no es la posición social, es Cristo, el Señor. Si confiesas con tu boca que vives para agradar a Jesucristo y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. No, esto está impresionante. Increíble. Qué increíble bendición. Jesús, últimos versos, un Mesías para todos. Porque no hay diferencia, verso 12, entre judío y griego. Perdón, pudieran también ponerlo en su lista acerca de todo lo que aprendamos acerca de Israel. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Quizás algunos de nosotros llegamos tarde a esta conversación o se nos olvidó lo que dice el capítulo 3, verso 28. Yo se los leo pa- porque aquí está Pablo hablando en esta misma carta de lo mismo de una manera explícita y dice, concluimos pues
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de las naciones, de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, esto es, a los israelitas, y por medio de la misma fe a los de la incircuncisión, al resto de las naciones. Regreso, último verso. Pues no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces, miren esta argumentación lógica que aparece ahí al final. Déjenme ver si la puedo llamar aquí, aquí está. Lo que estamos leyendo en esta sección, un Salvador para todos, es que existe un solo Dios misericordioso y generoso para con todos los que le invocan. Lo otro que leímos derivado de Isaías 28 es que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Estos son aquellos que con su corazón creen que Dios le resucitó de entre los muertos, quienes también con su boca le llaman Señor y no se avergüenzan de hacerlo aún delante de los hombres. ¿Platicamos? Disfruten, chicos, su conversación y regresamos para tomar juntos la cena del Señor.